Muy buenos días, amigas y amigos. El día de hoy les vengo a hablar sobre un nuevo tema de litigación oral. Soy María José Vallas, estudio la carrera de Derecho en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Mi nuevo tema de hoy es el desafío del realismo jurídico y las reglas y procedentes que resuelven los casos. Las perspectivas escépticas, también conocida como realismo jurídico, se hacen muchas preguntas como por ejemplo si el realismo jurídico es una farsa y en realidad no resuelve casos. Raíces en los escritos del juez donde Oliver Wendell Holmes nos dice que la vida del derecho no ha estado asignada por la lógica, sino por la experiencia. Entienden cambios en el common law como descubrimientos no creación. Aunque las soluciones jurídicas estaban determinadas por la jurisprudencia, él decía que los cambios en la jurisprudencia eran una función de la determinación empírica de los jueces, basada en la experiencia, claro. Creía que la jurisprudencia era lo que él determinaba en primer lugar las soluciones jurídicas. Decía que el common law ya contaba con cierta estabilidad y que esta era gracias a la jurisprudencia. Homer se centró en la predicción y en reconocer la posibilidad de que aquello que los tribunales hagan de hecho serían distinto de lo que la jurisprudencia formal podría sugerir. Para Homer, las categorías jurídicas relevantes, las que permitían al experto seguir en derecho con precisión, es que los jueces harían realmente. Eran cosas como cosa peligrosa, error mutuo y servían como para decir las reacciones jurídicas futuras frente al rango completo de comportamientos humanos. Desafío del realismo jurídico, ¿qué sucedería si resulta que esas categorías jurídicas y esa jurisprudencia no son útiles para predecir de manera efectiva, y si factores distintos de la jurisprudencia tuvieran un papel principal a dejar atrás a Homers? Otro autor muy importante es Jeremy Franks, donde dice que el derecho no es lo primero ni lo más importante. En lo que se fija él es que el juez, para determinar cómo resolver un caso, por aquel entonces se decía que los jueces establecían cuáles eran los hechos y luego consultaban las leyes. Pero él decía que los jueces primero deciden cómo querían resolver y recién allí consultaban el derecho. Comenzaban a vislumbrando la solución correcta y luego buscaban casos y leyes y otras fuentes jurídicas para ofrecer una justicia posterior y muy bien denominada. Hutchinson determinaba iniciar del juez como una corazonada descrita como intuitiva, una corazonada jurídicamente fundada o una intuición basada en el conocimiento del derecho. Teoría de lo que el juez había desayunado y que había decidido en los atributos personales de la importancia. Esto quiere decir en una apariencia del juez. Establecieron el marco básico de la posición realística, donde Carl Leiwendt nos dice que las reglas jurídicas son juguetes viciosos, donde dice que las reglas jurídicas tenían poca influencia en lo que los jueces realmente hacían. Creía que los jueces podían aplicar reglas generales, pero casi nunca las que podrían encontrarse en un código. Limita la jurisprudencia aún si no determina. Los realistas entendían que los jueces no podían explicar sus juicios, pre o extrajuicios, en términos de corazonadas, características personales, donde las normas exigían a los jueces la justificación de sus resoluciones en términos jurídicos. Tradicionalmente, un punto medular de la posición realista fue que esas justificaciones jurídicas tradicionales casi siempre estaban disponibles para justificar las soluciones, a las que se había llegado por otros motivos. La posición realista se apoya en la afirmación de que existen casos, leyes, principios y disponen para justificar las decisiones a favor de las dos partes en todo proceso. En la mayoría de los litigios judiciales, los realistas creían que una autoridad jurídica aproximadamente igual de respetable para las dos partes de la mayoría eran características dominantes, donde la toma de decisiones jurídicas eran muy importantes.
Llewellyn nos dice que la interpretación de las leyes pretenden instruir a los jueces en cómo interpretar las leyes vagas, ambiguas, por ejemplo, la regla del indubio pro reo, que exige que las leyes penales vagas sean interpretadas a favor del imputado. Para casi todos los cánones de interpretación de las leyes hayan hallado y sean listas y muy bien interpretadas. Una afirmación empírica donde la posición realista básica acerca de la toma de decisiones judiciales es entonces una hipótesis que tiene dos partes. La primera es la afirmación de que la mayoría de los jueces prefieren una solución sobre la base de las características de los litigantes, las del juez, concepcionantes de las justificaciones, ideología o consideraciones de buenas políticas, que antecede a la consulta del derecho formal. Es decir, que los jueces perciben primero una solución y luego buscan su justificación jurídica. El segundo componente de la hipótesis es la afirmación de lo que al buscar una justificación jurídica para una solución escogida por otros fundamentos en sistemas complejos e intrincados del common law, los jueces rara vez se desilusionarán. Ocasionalmente podría existir una solución preferida que simplemente no cuaja, pero esto sería muy raro y con la mayor frecuencia la experiencia del juzgador no involucra sentirse frustrado sin hallar alguna justificación jurídica plausible para una solución que se seleccionó con criterios no jurídicos. Otro tema también, el realismo y el rol del abogado, donde el punto de vista del hombre malo no es la única perspectiva desde la cual mirar el derecho y las normas aplicables. En todos los casos es importante predecir la reacción del sistema jurídico ante diversos cursos de conducta. Por ejemplo, Holmes tenía razón en llamar la atención sobre estas dimensiones fundamentales del derecho, al igual que los realistas que decían que el ciudadano típico está interesado más en lo que hará el derecho que en lo que se dice. Si el derecho hará algo distinto que lo que se dice por escrito, esto es algo que la mayoría de los ciudadanos racionalmente querrían saber. Evan Holges es él dice que los jueces es lo que la corte quiere saber, es lo que debería decir, que una u otra cosa podría ser importante para los abogados y sus clientes. Predecir las decisiones judiciales, pero un abogado que litigue ante un tribunal difícilmente puede adoptar la postura del que el derecho es la predicción de las decisiones de ese tribunal. Lo que en realismo le dice al abogado es que el tribunal podría tener mayor interés, lo que menor acerca de lo que dice la jurisprudencia. El abogado efectivo frente a la Corte Suprema tratará de persuadir a una mayoría de sus ministros de lo que una resolución a favor de su cliente favorecerá a su ideología particular. Es decir, si se sabe que el juez es muy meticuloso a la hora de vestir, el abogado y el cliente irán bien vestidos. Otra vez conocemos la apariencia. Nada de esto quiere decir que los buenos abogados ignorarán el derecho que ellos deben hacer. El abogado influido por los realistas no solo argumentará el caso en términos que lo apelan a los fundamentos reales de las decisiones de un juez, sino que le ofrecerá al juez una jurisprudencia del que se tomará para justificar la decisión. Los Critical Age Studies y el realismo como un traje moderno. La forma del realismo que sobrevive una variante muy domesticada, el derecho constitucional todavía sigue siendo discutido y cuestionado. Tenemos diferentes explicaciones para este estado de cosas que aparentemente son convencionales. Una de ellas son las afirmaciones empíricas, fuertes del conocimiento del realismo, son falsas. Esta explicación enfrenta al realismo en sus propios términos. El número 2. El realismo subsiste, pero con un ropaje diferente. El éxito del realismo no es la evidencia en el número de realistas acérrimos que existe, sino en que encontramos perspectivas realistas para todas partes. Un número 3 podría ser que las facultades del derecho
pretendieran enseñar a sus estudiantes más acerca del lenguaje de la justificación jurídica, de que los factores determinantes de la decisión judicial sean correctos. La interpretación de las leyes. La interpretación de las leyes es la teoría de la interpretación jurídica, la parte de la teoría general del derecho, destinada a desentrañar el significado último del contenido de las normas jurídicas, cuando su sentido normativo no queda claro a partir del análisis lógico-jurídico interno de la norma. El concepto de interpretación. Podemos decir que interpretación, cuando la ley está en vigor, se eleva frente a ella la multiforme realidad de la vida. Entonces surge la necesidad de interpretarla. La interpretación es una operación lógica jurídica que se dirige a descubrir la voluntad de la ley en funciones con todo el ordenamiento jurídico y las normas superiores de cultura, a fin de aplicarla a los casos concretos de la vida real. La interpretación entonces consiste en determinar la voluntad de la ley. La interpretación de la norma jurídica es la averiguación y explicación de su significado exacto, mediante una actividad de la mente que se desarrolla según reglas contenidas en el derecho escrito y consuetudinario y aplicado a principios lingüísticos, gramaticales y lógicos. Interpretar en sentido amplio es desentrañar y explicar o comprender el sentido que algo encierra o implica. Interpretar la ley es conocer con comprensión del sentido de sus signos tomados en su tenor y en su contexto normativo. La interpretación es el acto por el cual el juez aplica una norma a un caso particular y une así el derecho a la vida. Si en este acto la ley aislada en su abstracción y generalidad sería la letra muerta, un ser inexistente. De este concepto se desprende la idea que la aplicación de la ley se ha dado como consecuencia de un paso previo, la interpretación, es decir, el medio que utiliza el juez para aplicar la ley a un determinado caso y de esta forma relaciona con la vida que implica movimiento. Esto toma consecuencia de que la ley no es una historia pasada, sino una actualidad palpitante. No la voz de un muerto fijada en un escrito, sino conciencia y voluntad de seres vivos. En consecuencia, la ley no es algo rígido, al contrario, es susceptible de valoración de parte del juez, para que éste, a su vez, mediante sentencia, convierta en acción las palabras de la ley. De la misma manera, cuando el texto no ofrezca una respuesta, como una ley es el derecho y no simplemente un indicador de dónde podemos hallar al derecho, no sorprende que sus palabras reales sean tan dominantes. Y el razonamiento jurídico, el abogado que habla muy pronto o demasiado acerca de las intenciones, las inferencias y los principios amplios de justicia. En un caso que implica la interpretación de una ley, probablemente sea censurado por el juez con la pregunta: bueno, abogado, pero ¿qué dice realmente la ley? Como hemos visto, las palabras de una ley pueden no ser único considerable en un caso que involucre a una ley, y lo que la ley diga puede ser la última palabra sobre la cuestión, pero no reconocer que es la primera. El punto de partida es malentender algo muy importante acerca de la naturaleza del derecho. Los cánones de la construcción de las leyes. Normalmente las leyes no son tan simples como los ejemplos de este tema que los estoy mencionando. En lugar de excluir los vehículos de un parque o prohibir la obstrucción del correo, las leyes modernas son cuestionables, complejas, con numerosas secciones, subsecciones, apartados y subapartados, y con definiciones de términos que suelen ser tan importantes.